empezando con la última clase del seminario. La idea de la clase de hoy es abordar el último tema que nos quedaba. En realidad son dos procesos que nos quedan pendientes y algo muy breve sobre organigrama. Y luego vamos a hacer la presentación del trabajo práctico final del seminario, que nosotros habíamos puesto como fecha tentativa de entrega la semana próxima, el miércoles de la semana próxima. Nos anoticiamos hace un rato, es decir, posterior a cuando cerramos la fecha, que tienen tiempo hasta 18 de noviembre. 28 de noviembre. Con lo cual, obviamente no vamos a contradecir esa fecha. A partir de hoy ya queda abierto para que puedan entregarlo a través de Aula Web. Hasta que no entreguen el trabajo práctico, no van a tener la nota final del seminario. Y obviamente, todos los que entreguen antes del 29 y se le hace alguna corrección, van a tener la posibilidad de corregirlo, mejorarlo, adaptarlo para poder llegar a una calificación aún mayor. ¿Sí? Si quieren entregar el 99, están en todo su derecho, pero es la única posibilidad de entrega que tienen para ese trabajo. Si quieren entregar antes, ya a partir de mañana, de hoy, ya está habilitado. Si bien después vamos a volver a hablar específicamente del trabajo y lo que con Lucas esperamos de ese trabajo, el trabajo va a ser grupal, ¿sí? La idea es que sea de grupos nosotros pusimos entre 10 y 12 integrantes, mínimo 10, máximo 12. Si ya hay grupos preestablecidos y son menos, pueden utilizar los grupos que ya están armados, pero no más de 12. ¿Sí? Podemos ser flexibles en el mínimo, no en el máximo. ¿Sí? Tampoco vengan con grupos de 3. 5 es un buen número. 5 es un buen número. Bueno, siempre hay alguien que nos guste. Bien. ¿Podemos invitar gente que no esté en la especialización? ¿Gente que qué? Que lo curse acá. Que lo curse. No, bueno, la idea del trabajo es el trabajo en grupo y la nota va a ser, obviamente, grupal y por transitividad va a terminar siendo individual también, ¿sí? Porque es la única instancia de evaluación que tiene este seminario, con lo cual no vamos a llegar a hacer una exposición oral como por ahí nos hubiese gustado, que hagan el trabajo y hagan la exposición oral. Entonces tendríamos las dos notas, la grupal y la individual. Va a ser únicamente la entrega. La entrega nosotros pedimos un formato PDF, obviamente lo pueden adaptar al formato que ustedes deseen. Es decir, el PDF lo van a tener que entregar igual, pero si alguien quiere hacer además de eso un Power, un Prezi, un Canva o lo que sea, lo pueden hacer también. ¿Sí? Obviamente, lo que abunda no gana. Con lo cual, nosotros no vamos a estar metidos en cada uno de los grupos y eso es a conciencia de ustedes. Si ustedes dicen, bueno, yo trabajo y mi nota se la llevan 9 personas más y tienen ganas de hacerlo, lamentablemente no tenemos manera de poder intervenir en esa decisión nosotros. La idea es que todos trabajen, todos aporten y que se lleven algo de este trabajo para el trabajo final de la especialización. Seguramente cada uno de ustedes tenga ya un tema pensado para presentar el trabajo final de la especialización y recibirse de especialista. Puede ser que esta temática tenga algo que ver, puede que no tenga nada que ver, pero seguramente algo le va a servir para darle más fuerza y darle un poco más de sustancia al trabajo final que terminen entregando. Tómenlo así, tómenlo como un paso más, como una herramienta más que les va a servir para el trabajo final. No es nada complejo,
ahora después vamos a retomar con la consigna del trabajo, y no se escapa de lo que hemos visto en clase, ¿sí? Van a tener una parte de investigación muy corta, de temas que saben y conocen, pero la aplicación de la práctica no se escapa de lo que ya vimos en la primera clase, en la tercera clase y algo de lo que vamos a ver hoy. La segunda fue muy teórica con respecto a los pensadores y demás, era un tema necesario como para terminar de darle un enfoque a lo que es la administración como ciencia, la organización, la gestión, pero bueno, no hay una aplicación práctica sobre esa clase en particular. Más que nada tiene que ver lo que vimos la primera clase, la tercera y la de hoy, ¿sí? La clase pasada me dijeron que la tuvieron muy bien, que hubo premios, hubo reclamos porque no y hubo esas cosas. Insaciable este curso. Es todo premio, parece la Fórmula 1, hasta el 10º quería. Yo no vine porque no estaba de acuerdo que le den premio nada más al primer puesto, por eso no vine. Pero está bien, son decisiones. La idea del juego fue de Lucas y respeté su decisión. Bien, ¿dudas hasta el momento? ¿Dudas hasta el momento? Bien. Seguimos con los procesos. ¿Qué proceso vieron en la clase pasada? Proceso de decisión, coordinación, control, planificación. ¿Y alguno más? Bien. Ahora pregunto, ¿cómo hace una organización para que las cosas sucedan? ¿Cómo hace una facultad, una universidad, una dependencia para que lo que se decide, para que lo que se planifica, efectivamente suceda? ¿Sí? ¿Cómo hago para mover toda la maquinaria de la organización, todo el recurso humano, para que se lleve a cabo lo que en su momento planifiqué y lo que estoy decidiendo? Un grupo de directores o un grupo de personas que controlen el resto de los trabajos que estuve la clase pasada, pero digo, yo haría eso. ¿Y es lo mismo que la directiva del trabajo a realizar te la dé un superior a que te la dé un compañero de trabajo? ¿Por qué no? Depende del tipo de estructura. De la jerarquía. De la jerarquía. ¿De qué más? De las relaciones que tengo, las de jerarquía, pero también las relaciones intracuerpo, intraorganización, porque por ahí Bien. llevo bien o mal con la gente ¿Y en esas relaciones qué surge? Porque por lo general, relaciones de poder, dicen, por lo general en un grupo hay una persona que sobresale. Hay una persona que sabe más. Hay una persona que pone cara de malo o de mala. ¿Sí? Y es donde nos metemos en el proceso de influencia dentro de las organizaciones. Nos metemos dentro del proceso de influencia dentro de las organizaciones. En este proceso vamos a ver conceptos como por ejemplo el poder, la autoridad, el liderazgo, que a priori pueden parecer sinónimos, o muchas veces los podemos utilizar como sinónimos sin darnos cuenta. Pero la realidad es que son conceptos diferentes. No es lo mismo el poder, no es lo mismo la autoridad y no es lo mismo el liderazgo. Son aspectos distintos que tienen que ver con el proceso de influencia. ¿Cómo hago yo para influir en otro, en otros o en una organización completa a que hagan lo que yo necesito que hagan? ¿Sí?
Entonces, en esta parte vamos a ver el concepto de influencia, las maneras de influir en el comportamiento, donde vamos a introducirnos con el concepto de poder y de autoridad, cuáles son las fuentes del poder, de dónde nace el poder, qué tipos de autoridad existen, qué es el liderazgo y cuáles son los distintos tipos de líderes que pueden entrar o que podemos encontrar, mejor dicho, en una organización. Entonces tenemos como título de esta primera parte de esta clase el proceso de influencia, donde vamos a ver la diferencia entre poder, autoridad y liderazgo. Que esto lo puede tener una persona, lo puede tener un grupo de personas hacia otra persona o hacia otro grupo de personas, o una organización hacia otra organización. ¿Sí? Entonces, la influencia, conceptualmente, poco repetimos lo que dijimos recién, es el proceso por el cual una persona o más personas o una organización determina el comportamiento de otra persona o de otro grupo de personas o de otra organización. ¿Sí? Eso es la influencia. En la influencia hay dos partes. Está el influyente y el influido. ¿Sí? Si no existe influyente o influido, no existe proceso de influencia. ¿Quién puede ser el influyente? Repito, una persona, un grupo de personas o una organización. Pueden ser los influyentes. ¿Quiénes son los influidos? También puede ser una persona, un grupo de personas o una organización entera. Y acá, la influencia, ¿cómo se puede generar? Y es un poco lo que preguntaba hoy al principio. La influencia en una organización se puede dar de arriba hacia abajo, en cuanto a la estructura jerárquica, también se puede dar de abajo hacia arriba, como también se puede dar de manera horizontal, con compañeros de trabajo. ¿Sí? Porque la influencia es la capacidad que tenemos de que otros hagan lo que nosotros queremos, de cambiarle el comportamiento en base a nuestras necesidades o en base a los objetivos que tenemos personalmente o como grupo o como organización. Y ahí vamos a introducirnos en el concepto de poder, que vamos a ver que son similares, pero tienen algunas características que los diferencian. Es el potencial para influir en otros. Eso es el poder, es el potencial que tiene la persona para influir sobre otros. ¿Y cuál es la diferencia entre poder y autoridad? Que ese potencial para influir sobre el otro, cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de ese potencial formalizado, institucionalizado, que haya una norma, que haya algo que me diga que yo soy el jefe y que por eso tengo el potencial de influir sobre el comportamiento de los demás. ¿Sí? Para tener poder no necesariamente tengo que tener la autoridad, pero una vez que tengo la autoridad también tengo el poder de influir sobre ese comportamiento. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Maneras de influir en el comportamiento. Hay varias maneras y vamos a la bibliografía, vamos a encontrar diversas maneras que tienen la gente o las organizaciones de influir en el comportamiento de otras personas o de otras organizaciones. Tomamos las que nos parecían más relevantes. Tomamos 4. La primera es la, no sé si llega a leer, emulación. ¿Qué es la emulación? ¿Qué se le viene a la cabeza con emular? El distintivo de emulación es emular. Imitar. Es una de las maneras que se tiene para poder generar influencia en el comportamiento de los demás. ¿Sí? Es esforzarse para imitar o para superar a alguien que yo creo que es un modelo a seguir. Esa es una manera de decir, bueno, voy a ejercer influencia en el comportamiento.
quiero que todos sean como Lucas. Entonces la gente, yo convenzo al resto que ser como Lucas es lo mejor que les puede pasar en la vida, entonces ustedes van a tratar de emular a Lucas y yo con eso estoy tratando de cambiar el comportamiento de ustedes. Sugerencia. A través de la sugerencia es otra de las maneras que tengo de influir sobre el comportamiento de los demás. Sugiriéndole cosas, ¿sí? A través de una idea, un plan, una estrategia. Te digo, bueno, nos conviene hacer esto, nos conviene hacer lo otro, te sugiero que lo hagas. Y eso es una manera de influir en el comportamiento sobre los demás. Persuasión es un poquito más sofisticado, o un poco bastante más sofisticado que la sugerencia, ¿sí? Yo trato de convencer a través de el razonamiento, lo hago razonar a la otra persona, a la otra organización, tratamos de que la conclusión sea tomada en conjunto y lo voy llevando para el lado que quiero que actúe, ¿sí? Que quiero que se manifieste. Y la coerción. La coerción es a través de la fuerza, ¿sí? La fuerza puede ser no solo física, sino también puede ser psicológica. Muchas veces con el tema de la coerción, por ahí no se ve tanto en el sector público, pero sí en el sector privado, el tema del despido es una cuestión coercitiva, con el cual, bueno, yo ejerzo influencia sobre el trabajador. ¿Cómo? Y diciéndole que si no hace la tarea que le tengo asignada, o si no cumple con determinados objetivos, lo voy a tener que despedir. Obviamente, con toda la de la ley, le pagaré la indemnización y demás, pero bueno, hoy nadie se quiere quedar sin trabajo. Entonces, ese poder coercitivo que tienen por ahí las personas que manejan una organización, también influyen ¿en qué? En ejercer influencia sobre el resto, ¿sí? En el comportamiento del resto. Otra cuestión habitual pueden llegar a ser los sueldos, ¿sí? Los aumentos de sueldo. Es una manera de cambiar el comportamiento o influir sobre el comportamiento, mejor dicho, de los trabajadores de una empresa, ¿sí? O de una organización. O también el tema de los ascensos. Son mecanismos para ejercer influencia. Si nosotros hacemos esto y cumplimos determinados objetivos, bueno, vas a tener un ascenso, ¿sí? ¿Son coercitivos? Algunos autores lo toman como coercitivos, esos mecanismos de influencia, otros lo toman como persuasión o una combinación de ambas. Pero la realidad es que muchas veces cuando jugás con el salario de la gente, ya sea para que tenga un mejor estilo de vida o para que los mantenga, termina cayendo explícita o implícitamente en una manera coercitiva de ejercer influencia sobre los trabajadores o sobre una organización. Entonces, manera de ejercer influencia, estas cuatro: emulación, sugerencia, persuasión y coerción. Poder. ¿Qué es el poder? Hoy dijimos algo del poder. El potencial para influir, ¿sí? El poder es la capacidad de hacer algo para influir en otros. El poder incluye tanto la emulación como la sugerencia, la persuasión y la coerción. El que tiene poder ejerce esas maneras para influir, ¿sí? Como dijimos hoy, la principal diferencia entre poder y autoridad. El poder nace desde lo informal, ¿sí? Nace desde lo informal. Puede basarse en el conocimiento que tengan las personas, la antigüedad que tenga una persona en una organización, el status quo de esa persona dentro de una organización, ¿sí? Pero tiene más que ver el poder con la informalidad de poder influir en el resto
que en una cuestión formal como lo es la autoridad. Por eso abajo dice que el poder institucionalizado o formalizado es la autoridad. Y se ha clasificado en 3 categorías el poder. Tenemos la categoría física, material y simbólica, que están relacionados con los enfoques coercitivos. El coercitivo está relacionado más con la física, utilitarios y normativos más con la material, y la simbólica con lo legal. Fuentes de poder, ¿sí? Fuente de poder. ¿De dónde sale el poder que tienen las personas en la organización? Volviendo a la parte de coerción, ¿sí? La fuente del poder coercitivo nace ¿de dónde? Del miedo, ¿sí? El miedo que puede ejercer la persona que tiene el poder sobre el resto de los subordinados. ¿Miedo a qué? A que me despidan, a que me sancionen, a que no poder ascender el día de mañana, ¿sí? Ese tipo de poder. ¿No tendría que estar, o tal vez no está, muy emparentado con la autoridad? Porque no cualquiera tiene el poder y la autoridad para que te bajen el sueldo, te despidan. Sí, pero si esa persona que tiene poder y no tiene autoridad ejerce influencia sobre la persona que tiene la autoridad y que termina tomando la decisión, esa persona tiene poder porque tiene influencia sobre quien toma las decisiones. Entonces vos decís, él no tiene el poder, no me va a decir nada, pero es el hijo del dueño. Tiene un poder informal que después, el domingo, mientras come los ravioles, le dice, ¿sabés qué? Fulanito de tal, cuando vos no estás, se pone a mirar el celular y no trabaja. Bueno, tiene poder desde la informalidad, no tiene la autoridad. ¿Pero por qué tiene poder? Porque ejerce influencia sobre quién puede tomar una decisión al respecto. Poder de recompensa. Son personas que tienen poder, ¿por qué? Porque pueden recompensar a las personas por las tareas que hacen, ¿sí? Bueno, una persona manda a hacer determinada tarea, la gente cumple, bueno, hay determinada recompensa para esa gente. Bueno, uno como subordinado va a empezar a confiar en esa persona, le va a empezar a dar el poder, porque cada vez que hacemos lo que esa persona nos pide, somos recompensados. Eso, de alguna manera u otra, genera poder sobre las personas. Poder legítimo. Este está relacionado con el poder formal, con la autoridad, ¿sí? Y representa el poder que percibe una persona como resultado del puesto que ocupa dentro de la organización. Es el poder formal, la autoridad. Poder de experto, para mí, es uno de los más importantes, el poder de experto, porque es el poder que te da la antigüedad, el conocimiento, los contactos, saber bien hacer tu trabajo. Es un poder que se termina, esas personas que tienen el poder de experto, terminan siendo los imprescindibles dentro de una organización, ¿sí? ¿Por qué? Y porque esa persona tiene poder porque sabe hacer el trabajo. Es el único que sabe manejar determinado sistema. Entonces, eso dentro de una organización te da poder. Es el único que se relaciona con el principal proveedor. O es el único que tiene llegada directa con distintos funcionarios, ¿sí? Ese es el poder de experto. Es el que te convierte, o el que convierte a la persona como imprescindible dentro de una organización. Está la frase que nadie es imprescindible, que todos somos reemplazables, a lo cual creo que es cierto, pero el poder de experto es cuando vos decís, bueno, y esta persona mantengámosla, porque hoy es la única que sabe hacer esto, ¿sí? Hagamos lo que sea necesario, si se quiere ir, retengámosla, porque explicarle el trabajo de cero a alguien nuevo va a ser 3-4 meses que vamos a estar sufriendo todo. Bueno, entonces esa persona termina teniendo cierto poder en la organización por su experiencia, por su estatus, por su conocimiento. Y el poder de referente surge de la admiración hacia una persona. Bueno, yo admiro a una persona dentro de la organización.
va también más atada por ahí también a organizaciones políticas, a fanatismo político, donde decir, bueno, esa persona, independientemente de sus conocimientos, independientemente de lo que haga o no haga, yo tengo admiración sobre esa persona. Y lo que me pide esa persona, lo voy a hacer. ¿Sí? O es la persona que me hizo entrar a la organización. Le debo todo mi respeto, le debo mucho. Bueno, esa persona hacia mí va a tener poder. Es el poder de referente. Tipos de autoridad. Habíamos dicho que es la autoridad es el poder formalizado, el poder institucionalizado. Fayol dice en un escrito que es el derecho a mandar y la facultad de hacerse obedecer. 3 tipos básicos de autoridad, según Max Weber. Autoridad racional legal, autoridad tradicional y autoridad carismática. Vamos a ver que esos tipos de autoridades no es que uno tiene autoridad solamente racional, otro nada más legal, otro nada más carismática. Van mutando de una a otra, no es que hay algo que las divide, no, vos sos nada más, tenés nada más autoridad carismática y no tenés autoridad legal. No, puede ser que sea autoridad carismático, pero algo que esté por escrito es también quien le dé la autoridad. Por eso Max Weber lo grafica con este gráfico, básicamente, donde los 3 tipos de autoridades en algún punto se cruzan. La carismática depende de las cualidades de la persona, ¿sí? Cuando una persona tiene autoridad carismática, sobresalen más sus aptitudes y cualidades personales por sobre otras cosas. No tiene nada que ver en esto lo que son las reglas, las normas, las normativas y las regulaciones. El carisma es más un concepto de poder que de autoridad, dice Weber también, porque depende de las características personales más que del puesto. A menudo la autoridad carismática va mutando y va evolucionando a una autoridad tradicional. La autoridad tradicional, podemos decir, es la de, por ejemplo, se me ocurre un rey. Un rey, sus hijos van a ser príncipe y cuando se muera el rey va a seguir siendo el príncipe, pasa a ser rey o como sea, o en el mundo de los escribanos puede ser también, donde la persona tiene autoridad y si vos sos hijo de escribano o te pueden ceder el lugar, ese tipo de autoridad es la tradicional. Y la legal tradicional o burocrática está dentro de las organizaciones y está medida y reglada a través de leyes, reglamentos, donde dice, bueno, determinada persona está a la cabeza de este grupo de trabajo, etc. La tradicional también podría ser, por ejemplo, hacerle caso al empleado más viejo de la repartición, por ejemplo. Sí, pero eso está más vinculado al poder. Acá hablamos de autoridad, una cuestión más formalizada. ¿Y por qué sería tradicional? Más allá de Porque sigue usos y costumbres, pero que además tener algo formalmente establecido que es el que te da el poder. Por eso hablamos de autoridad. Por eso digo, son conceptos que pueden ser todos similares, pero tienen sus diferencias respecto a cómo lo vamos tratando. Por ahí, otro ejemplo para la carismática, para la tradicional, puede ser el de la iglesia. El de la iglesia, por supuesto, sí. Ahí se diferencia mucho mejor del siguiente que el burocrático. Sí, la iglesia es una autoridad tradicional también. La iglesia y cualquier tipo de religión, la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, judía, todas las religiones, la autoridad que ejercen es una autoridad tradicional. Liderazgo. ¿Qué es el liderazgo?
convencer a la gente, aunque no tenga ninguna autoridad. Algo, claro, saber motivar, pero en un lugar informal. Saber motivar al otro. ¿Qué más? ¿Está bien lo que dice? Influir positivamente para ¿Bien? el logro, influir positivamente para el logro de objetivos concretos. Sí, eso sería el ideal, pero también un líder puede influir negativamente. Claro. Bien. Está muy bien lo que dijeron. Acá hay dos definiciones de liderazgo. Una habla de la forma de dominio donde los adeptos aceptan más o menos voluntariamente la dirección y control de otra persona, que esa persona es considerada el líder en una organización. Y otra definición que dice que es un proceso de estimulación mutua e integración que mediante la interacción eficaz de las diferencias importantes orienta la energía humana hacia la persecución de una causa común. ¿Qué quiere decir? Esta me gusta más porque identifica más el liderazgo como un proceso, ¿sí? Un proceso de decir, bueno, vamos todos más allá de nuestras diferencias, tratemos de buscar puntos en común, comunes denominadores, para poder destinar todo nuestro esfuerzo ¿a qué? A tratar de concretar un objetivo común, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo común? Va a ser el objetivo que tenga la organización o el grupo de personas, ¿sí? Para mí, ese es el verdadero líder, el que, pese a las diferencias que existan entre las distintas personas de la organización, trata de encontrar puntos en común. ¿Para qué? Para trabajar sobre eso y llevar a toda la organización a poder lograr sus objetivos, ¿sí? Tipos de líderes. Podemos encontrar tres tipos de líderes, ¿sí? El autocrático, el democrático y el permisivo, ¿sí? Son tres tipos de liderazgos. Para mí, y esto es algo personal, pero también coincido con varios autores, no es algo que se me ocurrió a mí, sino que fui de distintas lecturas, fui sacando conclusiones y me quedé con las que más me gustaron. Un verdadero líder no es ni autocrático, ni democrático, ni permisivo. Un verdadero líder sabe cuándo ser autocrático, sabe cuándo ser democrático y sabe cuándo ser permisivo, ¿sí? Todo en su debido momento y cuando la organización lo necesite. Saber identificar cuando la organización decide que yo sea más autocrático o prefiere que sea más permisivo o prefiere que sea más democrático es una virtud que tienen las personas que tienen liderazgo en la organización. Repito, pueden encontrar autores que te dicen, bueno, el mejor líder es el democrático, el siguiente es el autocrático y los peores resultados se dan con líderes permisivos. ¿Por qué? Porque el líder permisivo deja que todos hagan, trabaja a la par de todos, no controla, no evalúa, no impone sanciones. Entonces dicen, bueno, ahí la gente que no trabaja no es ajustada, por lo cual puede estar muy contenta la gente, pero la organización suele no llegar a los objetivos o tardar un poco más. En cambio, en la autocrática, la gente trabaja con reglas más claras, pero por ahí no trabaja de la manera más cómoda posible. Y en la democrática, por ahí se tarda un poco más en tomar las decisiones, pero todos vamos para el mismo lado, con una idea en común y llegamos a mejores objetivos, por ahí tardando un poquito más, pero lo concretamos de mejor manera y llegamos un poco más lejos. Entonces hay autores que se cierran en eso y dicen, bueno, el líder democrático es el que tiene mejores resultados, le sigue al autocrático y termina con peor desempeño el líder permisivo. Otros autores dicen lo que les comentaba recién. El verdadero líder es el que sabe en qué momento ser autocrático, en qué momento ser democrático y en qué momento ser permisivo.
¿sí? Es una mezcla de los tres que hacen a un verdadero liderazgo en las organizaciones. ¿Sí? ¿Se entendió? Piensen también que, como todo en el mundo de las organizaciones, es un gran gris, ¿no? Donde ahí agarramos todas las organizaciones del mundo, según su clasificación y demás, tenemos un panorama muy amplio, donde tenemos organizaciones muy grandes, muy complejas, algunas son muy simples y muy pequeñas. Entonces, dentro de ese crisol gigante de organizaciones, cuando nos situamos en extremos, ¿no? en organizaciones muy particulares, a veces únicas y imposibles de repetir por sus cualidades, sí a veces hay autores donde dice, ahí, en esa particularidad de esa organización, hay un solo líder. Ahora, en el gran general, y hoy por hoy, la nueva estructura de todas las organizaciones han evolucionado, hay nuevos sistemas de comunicación más ágiles y más globales, predomina mucho más este pensamiento de, bueno, hay que tener un poco de todo dependiendo del contexto y dónde está situada mi organización. Yo, escuchando a Fermín, siempre, cuando teníamos estas bolillas más antiguas, cuando algún alumno me preguntaba, bueno, pero ¿en cuál funcionaría el autocrático hoy? Bueno, hay organizaciones que, justo se me ocurrió hoy, viendo hoy, que han inundado la plata, creo que algunos se han cruzado, algunos motoqueros con unas chaquetas. Bien. Bueno, es una organización muy verticalista, donde una decisión de grandes magnitudes que transforma toda la organización, hasta que no lo tome la pirámide, el líder, el número uno, no se hace. Y no se pone a veces en discusión. Es autocracia extrema. ¿Bien? Y eso que lo hacían en 1960 y hoy. Ahora, una organización que fue evolucionando y va cambiando sus métodos de comunicación, de complejidad, a veces sí adopta algunas decisiones por un método autocrático y empiezan a democratizar algunas otras decisiones. Entonces, lo que voy es, estamos justo en un panorama donde hay muchas organizaciones muy complejas y diversas y vamos a encontrar extremos, donde sí podríamos aplicar uno, o la gran media, donde normalmente sí predomina una más que otra, pero suelen ocurrir las tres cosas. Entonces, para que se queden un poco con eso, estamos justo tratando de generalizar algo que es muy complejo y muy amplio y donde van a haber extremos muy puntuales que digan, che, acá solo podría haber funcionado el permisivo, porque si no la organización no cree que sí, pues estamos en un extremo, puede pasar, las excepciones existen, pero en la gran mayoría de los casos, en el gris gigante que las diferentes organizaciones aparecen, suelen convivir estos tres tipos de líderes y se van adaptando dependiendo del contexto. ¿Querés seguir? Vamos a ver. Último entonces. Vamos bien. Creo que les puedo prometer que llegamos a las 9 de la mañana, ¿verdad? De verdad, felicidad. Sí, llega. ¿No hay que hacer una torre hoy? No hay que hacer torre. A las 9 los niveles. Si me prestan atención, llegamos. No, le meto patas, llegamos antes de las 9, cosa de que hablamos de un método de trabajo práctico. Mira, no. Último proceso. Organización del trabajo. ¿Se acuerdan que íbamos a la clase pasada? No llegamos, nos quedaba pendiente, lo vamos a terminar. Es un proceso, no es muy complejo ni largo, sí les va a dar una herramienta que sí está en el trabajo final, que es la parte de organigrama. ¿Bien? O capaz que a alguno de ustedes se les ocurra hacer algo. Entonces, va a ser útil, más que nada. En algunos casos sí lo tienen que aplicar. El proceso de organización de trabajo, para resumirlo, porque la idea es resumir y darle los conceptos que sí les van a interesar o que les va a servir para o un futuro TFI o para la aplicación de este trabajo, lo vamos a definir en el concepto, dos elementos importantes que nosotros día a día vamos a ver o se van a dar cuenta que conviven constantemente. El proceso en sí, en todos los procesos siempre enumeramos los diferentes pasos, alternativas, acciones a realizar y una breve descripción, un ejemplo muy sencillo, simplificado, como para que tengan una noción mínima básica de cómo se arma un organigrama o cómo se lee, ¿no? Sencillamente un organigrama. Entonces vamos con el concepto general, está súper chico, lo van a leer de la pantalla si no se lo digo porque ¿no? Lo hice pequeñito.
Organizar desde el concepto general, bueno, es ordenar una actividad, dividir tareas en un orden, ¿no? De forma ordenada, estableciendo dependencias, esa palabra clave, y relaciones en las mismas. Justo la gracia de que venga después del proceso de influencia era para ya tener ese puntapié inicial de las relaciones entre las dependencias y el orden que le vamos a dar cuando organizamos una serie de tareas o actividades. Ahora, esto siempre ocurre cuando la organización crece. Naturalmente una organización tiende a crecer. Yo siempre hago el ejemplo más básico y sencillo de la famosa panadería que arranca una persona. Arranca el panadero solo, se levanta a las 6 de la mañana, hace el pan, abre, entra a los vecinos, le vende su pan y ya duerme. Una persona. Cuando empieza a vender mucho pan, necesita una persona más, la organización empieza a crecer. Naturalmente, necesita un recurso humano, y trae una persona. Puede ser su hijo, puede ser un aprendiz, puede ser un empleado, etcétera, etcétera. Y ahí automáticamente hay una necesidad que hay que delegar, ¿no? Porque vamos a dividir, vamos a organizar trabajo y aparece una necesidad que es delegar. ¿Pero delegar qué? Entonces ahí aparecen los dos conceptos importantes de este proceso, que es, si se delega autoridad y toma de decisiones, estamos hablando de un proceso de descentralización. Antes el panadero era el único, centralizaba todo, las actividades, las decisiones, la responsabilidad. ¿Bien? Ahora hay una persona nueva o una serie de personas nuevas y esas cosas hay que empezar a dividirlas, entonces delegarlas. Ahora, cuando se delegan actividades operativas, ya se habla de una departamentalización. ¿Bien? En el ejemplo nuestro, la departamentalización es bastante simple porque va a ser dentro del proceso de armado de pan o venta de pan. Pero hay muchas organizaciones que no solo hacen pan, algunos que venden granos de arena y también cemento y también cal y también producen ladrillos terminados. Bueno, hay muchas tareas y tal vez hay que delegar dentro de varias tareas diferentes, ¿no? Sí, o llevémoslo a nuestro ámbito. Tenemos una secretaría o una prosecretaría, tenemos una descentralización en direcciones y dentro de las direcciones distintos departamentos o unidades, ¿sí? Donde ahí dividimos tarea operativa, damos autoridad en las direcciones y se centraliza después en la secretaría en sí. Entonces, son dos formas diferentes de dividir tareas en un orden creando dependencias y relaciones. Ahora, la principal diferencia, que acá le voy a poner como una suma matemática que no existe, simplemente una ayuda de memoria hacia ustedes, ¿bien? En ningún texto lo van a ver como matemática pura o una cuenta o una fórmula, es simplemente una ayuda de memoria. Es el siguiente: yo puedo delegar autoridad solamente, o puedo delegar toma de decisiones, pero cuando delego ambas, ahí recién estoy en un proceso de descentralización. Juego con el ejemplo de la panadería porque me gusta, pues es el clásico gran problema de delegar autoridad, que es, cuando nosotros agarramos una pyme, que lo más sencillo es, el panadero la creó él, arrancó solo, se levantaba solo a las 6 de la mañana, sufría, tuvo todos los problemas, lo solucionó, vendía, le llovía, todo, vivió todo lo bueno y lo malo de esa panadería. Al momento de delegar, ¿qué pasa? Cuesta, porque es tu bebé, es tu creación. Hay un montón de componentes subjetivos, naturales, entendibles, que hace que se hace muy complicado a veces delegar. Entonces la autoridad se delega fácilmente en las pymes, en las organizaciones pequeñas o en las áreas pequeñas sencillas donde una persona tal vez fue el creador, el que la impulsó, el que la generó. La autoridad es sencilla, es decir, bueno, me voy a las 5, seguí trabajando, seguí haciendo la tarea. Ahora, si la persona nueva está aprendida y dice, ¿y si en vez de hacer medialunas las hacemos ya directamente rellenas de queso, crema, cheddar, que vino nuevo? Y ahí ya no mirás y dices, pero esta panadería yo la hago 60 años, ¿estás seguro, Juancito? Es el típico caso que siempre vemos. ¿Por qué? Porque ahí lo que está pasando es, se está delegando autoridad, te estás haciendo cargo de la panadería en este año. Lo que no le estoy delegando muchas veces es la toma de decisiones, de crear un producto nuevo, de modificar la receta, ¿bien? Entonces, cuando se ocurren las dos, que es lo que debería ocurrir, porque
Para eso nosotros lo que estamos haciendo es tratando de que la organización crezca y se multiplique, se genera descentralización. ¿Bien? Entonces, por eso lo puse en una suma matemática. En realidad es porque puede ocurrir que se delegue autoridad y no toma decisiones. Ocurre. Normalmente en las situaciones iniciales de una organización y particularmente en las pequeñas, donde hay un componente subjetivo, de apego, más que nada en empresas familiares o situaciones, también organizaciones grandes, donde el componente familiar existe, ¿no? Grandes empresas, pero que tal persona, el tío siempre se hizo cargo y ahora hay una persona nueva y no quiere despegar la responsabilidad, ocurre. Descentralizar tiene ventajas y desventajas. ¿Bien? Hay que analizarlas al momento de tomar esa decisión y eso es lo importante para no caer en un punto medio y obviamente generar ruido porque esa persona se le va a dar un montón de responsabilidad y de autoridad, quiere tener la posibilidad de mejorar la organización. Para eso se suma, para eso se interesa. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, cuando hay un nuevo problema, la persona que está en el frente del problema reacciona más rápido, está enfrente, lo conoce, ya está haciendo la actividad, está tomando decisiones y puede resolverlo de una forma más rápida, es inmediato. No tiene que ir a reportarle, que la otra persona decida, volver y perder tiempo. Ofrece un método valioso y motivador para esa persona o ese grupo de personas que se agregan o que se van sumando, que recibieron esa autoridad delegada o se toma decisiones. Ahora, tiene también desventajas. Estamos haciendo crecer la organización, cada vez es mayor, tiene más personas, tiene más métodos de comunicación, formales e informales. Bueno, se diluyen esfuerzos, es más complicado, no hay tanta centralización, se agregan variables, hay que coordinarlas, bueno, me lleva más esfuerzo, son personas diferentes, con enseñanzas o conocimientos diversos, ya vimos los poderes de influencia que van diferenciando las diferentes áreas, entre sí también. Y por último, genera mayores costes, y acá genera costes no económicos, sino de utilización de tiempo, utilización de recursos, pueden ser humanos o pueden ser informáticos, para controlar esa nueva delegación si se hizo correctamente. Entonces sí, es una desventaja. No quita que las ventajas son aplicadas. Entonces, lo importante es, las dos van a ocurrir, porque es algo inherente a una organización que está creciendo, pero bueno, hay que tenerlas en cuenta, tanto las ventajas como las posibles desventajas, a ver si se hace el salto de ampliar esa área, de crear esa área nueva, de sumarle recursos humanos o sumarle diferentes otros tipos de recursos. Departamentalización es un concepto diferente, porque el primero, acá no lo puse, está más pensado siempre en áreas jerárquicas, en la parte vertical de la organización. ¿Bien? Un área nueva, que depende tal vez de un jefe, que sigue manteniéndose, y una área nueva sería más vertical. Ahora, la departamentalización se considera un proceso más horizontal. ¿Bien? Formas de organizar, pero dentro de una misma línea organizacional. La definición, que es del libro, proceso de agrupar o sectorizar, dependiendo de la necesidad de la organización en ese momento, lo que estoy tratando de buscar, las actividades que desarrollan en la organización. Bien, puede ser cualquiera de las dos. Ahora, para departamentalizar hay que tener estos criterios. Son 5 total. Acá sí depende enteramente qué tipo de organización estamos estudiando y qué tipo de actividades estamos realizando, ¿no? O qué objetivos tenemos. Puede ser agrupar por funciones, algo que acá en esta universidad están bastante familiarizados, ¿no? El agrupamiento por funciones, son tareas homogéneas relacionadas con una función. También puede haber una departamentización por producto o un servicio. ¿Bien? Esto sí es muy común en empresas privadas, obviamente, ¿no? El producto gaseosa, agua saborizada o no sé, bebida alcohólica, por ejemplo. Pero cuando también podemos hablar de servicios, ¿no? Sería, vamos a pensar en la universidad, puede ser tranquilamente, yo en la clase pasada habíamos jugado mucho el de colonia de vacaciones, servicio de acero, o puede ser deportes infantiles para dentro de la comunidad, entonces hay docentes que están
preparados para Colonia, que tiene una función particular, que es un servicio, y otros que son deportes infantiles de otro tipo dentro. Entonces va a variar ahí y se puede armar una departamentalización con profesionales diferentes o personales diferentes por cada servicio que se ofrece. Sí, muchas veces, y más pensando en una organización como la nuestra, los servicios no siempre son para terceros ajenos a la organización. Podemos hablar de servicios internos. ¿Cómo departamentalizamos con servicios internos? Bueno, seguramente en alguna facultad, en la universidad o en alguna dependencia haya un servicio administrativo, un servicio financiero, un servicio contable, un servicio jurídico, un servicio técnico, ¿sí? Que prestan ¿a qué? A la conformación de un trámite interno, ¿sí? Distintas áreas dan distintos servicios a los funcionarios, a las autoridades, para poder llevar adelante la actividad principal de la organización. Son servicios internos que no se los vendemos a nadie, no se los damos a nadie, sino que hacen a la estructura del trámite y a la consecución de los objetivos de la organización. En tercer lugar tenemos área geográfica, que ataca principalmente a adecuarse a las condiciones geográficas donde se va a crear un producto o prestar un servicio. En el caso nuestro sería la escuela en Chauqui, por ejemplo, que es una escuela agraria donde van a enseñar las diferentes formas de gestionar, conocer la vida agropecuaria, y obviamente están situadas en un lugar geográfico acorde, con tareas acordes, para que se pueda realizar ese aprendizaje. Si enseñamos a ordenar en 750, está complicado. Primero para encontrar el vacuno correcto, pero bueno, la gracia es el área geográfica en particular. Bien. También funciona con laboratorios de investigación, laboratorios de fauna marina. Obviamente estarán ubicados en áreas geográficas del sur, cerca de mares, playas, lagos, lagunas, etc. Por tipo de cliente o canal de distribución, este sí es un poquito más orientado a organizaciones privadas, más que nada en la relación de ventas, de productos o servicios, porque depende cómo llega ese producto o servicio al cliente, se adecúan a diferentes departamentalizaciones que requieren o más tecnología, o más comunicación, o más profesionalización, porque ahí ya depende cómo le llega a la persona, si es algo tangible, si es algo intangible, si hay que llevarlo fresco, si hay que llevarlo inmediatamente, etcétera, etcétera. Y el último, por turnos, uno bastante simple y utilizado en casi todas las organizaciones, particularmente la nuestra, aquellas que operan todo el tiempo, que no descansan, que no paran, que tiene, por ejemplo, turnos. Pueden ser mañana, tarde, noche, pueden ser divididos por horarios, pueden ser por jornadas. Hay diferentes alternativas. Lo importante es que acá se definen los turnos de operación que se van departamentalizando, y a veces sí tienen particularidades propias de cada turno, ¿no? No es lo mismo el turno mañana, que tiene ciertas exigencias, ciertos, tal vez, necesidades profesionales, que capaz el turno noche. Entonces ahí va a variar. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos la Guardia Edilicia, por ejemplo, que trabaja de lunes a lunes todo el día. Tenés, primero, división por tipo de trabajo. Tenés a los supervisores y tenés a la guardia. Después, ¿qué tenés? Bueno, los que trabajan a la mañana, los que trabajan a la tarde, los que trabajan a la noche. Los que trabajan los fines de semana, los serenos, los trabajos puntuales por alguna actividad adicional, como puede ser la noche en los museos. ¿Sí? Se va dividiendo en base a tareas, en base a turnos, van dividiendo el trabajo y descentralizándolo. Y ahí ocurren varios criterios de departamentación en simultáneo. El proceso en sí es simple. Nosotros vimos ya varios de estos 6 elementos en otros procesos, suelen ser repetitivos, pero porque son en orden cronológico y lógico para concretar, y muchas tienen dependencia entre sí. El primero es el relevamiento de tareas, muy relacionado al observar, a mirar, a registrar, cercano al proceso de planificación que ya fuimos viendo. Cada una de las tareas que hay que realizar, agrupar esas tareas, clasificándolas según qué. Bueno, volvemos para atrás, según los diferentes criterios que tengamos que agruparlo. Bien, entonces
Estos criterios se aplican normalmente cuando se vean agrupar las tareas. Se aplican los criterios, ya se definen, se escriben, se formalizan. Se diseñan los puestos de trabajo, cantidad, qué perfil, ahí se define ya la autoridad, el rol formal. Se asignan recursos, bien, si es recursos humanos, informáticos, económicos, y se formaliza en una herramienta que ahora justo vamos a ver a continuación, que es el organigrama, y en el caso que amerite, no siempre lo requiere, pero en el caso que sí, conversión de manuales de procedimiento, ¿no? Que es donde se concluye el proceso, porque el manual se supone que fue realizado ya, realizando todas las actividades a realizarse, quiénes las van a realizar, cuántas personas son necesarias, y se vuelve en ese manual. ¿Se acuerdan que el manual, lo habíamos hablado dentro de lo que era la autoridad formal? Que, o sea, si hacen un poquito de memoria en las clases anteriores, se suponía que pasó de las autoridades de los procesos anteriores iniciales, ¿no? De prueba y error, que habíamos visto con Fayol, se formalizaba. ¿Y qué problemática podía llegar a traer? A ver si se acuerdan. Si saben esto, ya son genios. No creo. Los tengo alrededor mío, pero si quieren ir antes, capaz que son capaces. Traía un problema. O sea, habíamos dicho que era así. La formalización en un manual de procedimiento era la norma, no era la autoridad máxima. Decían, che, esto se escribió, se reprobó y se erró antes, es la forma correcta de hacer las cosas. Pero había un problema, ¿se acuerdan que le había puesto? Que podía ocurrir. Sí, pero estoy yendo más para quién nos haría el reclamo. ¿Por qué nos haría el reclamo a un manual de procedimiento? Si se hizo, lo hizo bárbaro. No contemplaba el entorno. No contemplar el entorno en que. Sí, te falta un cachito. Igual voy a tomar eso, te voy a dar como un La cachito. normativa hacia adentro, la organización. Sí, pero tenía relación con el contexto cambiante. ¿Por qué? Habíamos dicho el ejemplo de pasan 10 años, ya la organización cambió, avanzó, vinieron personas nuevas, y cuando ven el papel dicen, y este papel no sé si está bien. No estuvo en el proceso anterior de toda organización que está arrancando, que está creando esos manuales, que está haciendo este procedimiento. Si no fue parte, no lo toma. ¿Se acuerdan que esa disputa de poder? Decir, che, este papel no me convence, no me conmueve. Ahora, todos aquellos en la organización que fueron parte, o por lo menos presenciaron, sí, dan fe de que ese proceso tuvo errores, se corrigió, hubo un proceso de control, se tomaron nuevas decisiones y se terminó siendo el manual de procedimientos. Entonces, lo obedecen a fe ciega, pero porque fueron parte del proceso. Entonces, una de las problemáticas es el entorno de soluciones es muy cambiante, en el nuestro ocurre, hay gente que se jubila, hay gente que ingresa luego, y a veces ponen en duda o ponen en jaque estos procedimientos. Son los burocráticos. La eterna crítica a los procedimientos burocráticos son que no pueden defenderse por sí solos, están escritos. Alguien los escribió, ¿cuándo? Y hace 10 años. Bueno, siempre hay alguien que dice, y, pero para mí ya quedó viejo. No está mal si tienes argumentos para decir por qué. Porque los argumentos válidos de un proceso, un manual de procedimientos es todos los procesos anteriores se realizaron y concluyeron en este documento. Que concluimos en forma conjunta, con todos los participantes de la organización, de que la forma correcta de hacer la actividad. Pero si te sometes a una acreditación continua o si te referís a normas IRA u otras, permanentemente las vas a tener que actualizar. Perfecto, claro. O sea que Eso es una organización que está dentro del contexto y se adapta al contexto cambiante. Y ahí ya hay. Acreditar IRA. A mí me gusta porque te lo voy a ilvanar un Se poco. adapta incluso de una manera coercitiva, porque si no te adaptás, o te clausuran, o no te habilitan lo que estás haciendo. Entonces, esas organizaciones realizan un proceso de influencia sobre la nuestra para cambiar metodologías, manuales, procedimientos, etcétera, en pos de mejorar. Pero bueno, ¿cómo ejercen esa influencia? Bueno, puede ser coercitivo, es decir, no te apruebo el plan de estudio, no te habilito tal laboratorio, entonces se producen los organigrama, muy resumido, muy básico, porque la realidad es que ustedes en el trabajo final van a hacer
simple organigrama, porque la idea es que no van a agarrar la Universidad de La Plata en totalidad, sino que, si quieren sí, pero no creo. Pero como van a agarrar un área, puede ser un departamento, puede ser una dirección, puede ser una dependencia entera, vamos a ver un organigrama más pequeño, más sencillo, más simple. Pero para tener algunos conceptos muy simples de entender y leer un organigrama. Es un gráfico, bien, siempre es visual, es una ayuda visual, que representa la estructura de la organización. Distingue sectores, en diferentes sentidos horizontales. Se habla de sectores porque sí va a haber divisiones dependiendo de la complejidad de la organización. Pueden tener departamentos, pueden tener áreas, pueden tener direcciones, secretarías, prosecretarías. Dependiendo de la complejidad y el tamaño de la organización, esas palabritas van a cambiar y van a aparecer. Sin embargo, son sectores en el sentido general y teórico, en el sentido horizontal, diferentes sectores, y niveles jerárquicos. Bien, hay niveles jerárquicos que, como vimos, todos los procesos, ¿se acuerdan que estaban el operativo, el estratégico y el... Ay, no, dije mal a propósito, a ver si me corregían, no me corregían. ¿Cómo eran? A ver, el tercero. Abajo de la pirámide, la famosa pirámide. Operativo, muy bien. En el medio. Táctico, bien, algunos decían táctico. Y arriba, estratégico. Perfecto. Entonces, esos son los niveles jerárquicos, en sentido vertical. Perfecto. ¿Cómo se lee un organigrama? Si hay una línea completa, marca una autoridad de tipo funcional, directa. Bien, este sector tiene, bien, dentro de la estructura, una dependencia. Si la línea no es completa, si vemos que es punteada, hace referencia a un sector, por eso digo sector, porque puede ser prosecretaría, secretaría, dirección, el nombre va a cambiar, depende de la complejidad, a un sector de staff. El sector de staff tiene la particularidad de que tiene influencia, poder. Su principal función es aconsejar. Nunca va a ser el que tome la decisión final. El ejemplo más claro dentro de nuestra universidad es, por ejemplo, la Secretaría de Asuntos Jurídicos y Legales, donde nos va a aconsejar no decir esto en público, no escribir esto, no firmar dicho convenio, pero no va a ser él el que salga y lo diga en televisión, o ponga la firma, o realice la acción o no la realice. Nos va a aconsejar. Pero como es de staff, a veces está en la misma línea que un secretario, un prosecretario que toma una decisión importante, que tiene el poder de firma o que puede realmente hacer un cambio en la organización. Entonces esa es la principal diferencia. Si van a ver algún organigrama o van a buscar el área que eligieron o van a dibujarlo, acuérdense esa diferencia. Si es de staff, que aconseja, que da opinión, pero que no tiene una autoridad de firma, de poder, de cambio en la organización, lo van a ver en línea punteada. O a veces con un color diferente, pero la línea punteada es la forma de leerlo más sencillo. Y luego del último, manuales administrativos. En términos generales administrativos, hay también manuales operativos, ¿no? de mantenimiento, de servicios generales, pero el término, en concepto más teórico, es manual administrativo. Documentos, bien, siempre están escritos, ahora pueden ser virtuales, pero siempre fueron escritos, que indican las actividades a ser cumplidas por los miembros de la organización. Ya hablamos ahora de esto de la crítica y demás. Es una fuente permanente de información, o sea, además de organizar el trabajo, ya es también una fuente de información. Y habla de las prácticas de la organización. Por eso están esas famosas IRA, buenas prácticas. Bueno, ¿a qué se refiere con buenas? Bueno, más seguras, más correctas, más humanas, ¿bien? Más inclusivas. Ventaja de los manuales, puse algunas, hay varias. Nuestra universidad tiene muchas, pero simplemente elegí las más sencillas de recordar o retener. Ayudan a institucionalizar y hacer efectivos los procedimientos, ¿no? Esto es, fuimos parte, si sabemos cómo se realizó y lo entendemos, es más probable que lo acatemos, lo cumplamos y obviamente cumplamos objetivos. Se facilitan estándares y se normalizan las actividades. En las organizaciones complejas es muy necesario porque no todos tienen la posibilidad de ajuste mutuo, de hablar con la persona que te explique directamente en el mismo momento.
Asegura la continuidad y coherencia en las prácticas, que siempre se da de la misma manera para que si no viene otra persona nueva no se cambie y todos los años sea diferente, con diferentes objetivos, que haya desviaciones. Y es una herramienta útil para o entrenamiento, ¿no?, o capacitación. Muchas veces son parte de la capacitación y entrenamiento el uso de un manual, o hasta a veces son utilizados algunos manuales ya cambiados o viejos, o para el ejemplo de, bueno, este era un manual que se usaba hace X años y ahora por esto, las nuevas tecnologías, nuevas temáticas, se reemplazó por este, ahí se ve la diferencia. Entonces son formas de capacitación. Sigue estando vigente el último, que ya tomó todas las problemáticas, los adaptó y generó el nuevo manual, más actualizado, pero son herramientas de información o de capacitación. No quedan inútiles en el tiempo. Y nada más, ¿usted? ¿Cumplió o no cumplió? A ver. Bien. Últimos minutos para hablar del TP y ya nos liberamos. ¿Estás ahí? ¿Cerraste el coso? ¿Tenías el sí, claro, no ven. Bien, bueno, dedicamos los últimos minutitos a ver el TP que estaba cargado en acceso a la web, sacar algunas dudas y ya para que liberamos. Trabajo práctico final. Bueno, tiene como objetivo abordar todas las temáticas, pero también aplicar de una manera un abordaje más práctico, no tan teórico, de los diferentes procesos, los diferentes pensadores y las diferentes herramientas que fuimos viendo en el curso. El carácter grupal, ya hablamos de la cantidad. Nosotros recomendamos un grupo grande de 10 a 12. Si había un grupo armado, un número inferior puede ser, no más de 12. Van a tener que elegir una organización. Puede ser una facultad, puede ser un área específica de la facultad, si tiene la suficiente complejidad como para hacer el estudio, que ahora viene a continuación. Puede ser una dependencia o colegio de la universidad. Les va a ser más rico trabajar la totalidad porque puede haber una propuesta, una mejora o una situación que se aplica a varios elementos dentro de esa dependencia o facultad. Si se trabaja en una sola área, le va a quedar un trabajo cada vez muy chico y corto, ¿no? Capaz le queda un procedimiento muy simple y le va a quedar muy simplificado. De vuelta, tampoco recomendamos dar la universidad en su totalidad porque no van a terminar más, ¿no? Se van a empezar a encontrar como que se empieza a multiplicar el trabajo por cada dependencia, por cada facultad y es mucho trabajo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Una vez que eligen esa organización, van a tener que empezar a definirla, van a decirnos, bueno, cuál es el nombre de esa organización, una breve reseña, si fue creada recientemente, si es de la creación de la universidad, cómo fue creada, las particularidades, ¿no? Una reseña breve, pero donde figuren capaz aspectos importantes que den lugar a lo que después van a abordar. La actividad principal, que es lo que es su razón de ser, vimos misión, ¿se acuerdan? Finalidad. Objetivos, metas y fines, ahí bien concreto, ahí ya nos metemos en acordarse la diferencia entre una misión, una meta y una visión. Puede ser que taxativamente la organización que elijan no tengan definidos o por escrito cuáles son los objetivos, las metas, los fines. Bueno, en base a sus conocimientos, traten de poner 1, 2 o 3 objetivos que pueda llegar a tener esa organización, metas y fines que pueda llegar a tener en base a el conocimiento que ustedes tienen. Va a haber organizaciones que sí lo van a tener definidos, hay otras que por ahí no. Bueno, hagan la aclaración que no encontraron esos conceptos definidos en ninguna parte y que
en base al debate que hubo en el grupo y en el equipo de trabajo, llegaron a la conclusión que objetivos de esa organización podrían ser estos, la meta podría ser esta y la finalidad podría ser esta. ¿Sí? Tiene también una parte de investigación, tal vez haya organizaciones similares, donde sí aparezcan los mismos y ustedes pueden verlos para ver si no figuran taxativamente, otros que sean similares en las características y tengan los mismos objetivos, fines y metas, pueden tomarlos y investigar. Características distintivas, acá no les puedo tirar una punta porque ya depende enteramente de qué eligen, ¿no? Pero no va a ser lo mismo un trabajo que agarre un colegio que a alguno que agarre un área de producción. Vamos a hacer un ejemplo. Son muy distintos, entonces hay que explicar esa área distintiva que nos la hace similar o emulable a todo el resto dentro de nuestra organización. Hay que armar un organigrama, tal vez lo encuentren y exista, y lo van a exponer y simplemente explicar, o tal vez no exista y lo tengan que crear. Bueno, utilicen esas breves reseñas de esta última filmina, si hay elementos en sectores de staff, si hay más o menos niveles jerárquicos, y hacen la diferenciación. Según ese organigrama, tienen que ya identificar si deberían haber habilidades técnicas, conceptuales o humanas. ¿En qué parte del organigrama se encontrarían esas habilidades? ¿En qué parte del organigrama tengo habilidades técnicas, en cuáles humanas y en cuáles conceptuales? Recursos que cuenta la organización, recursos entendidos como lo fuimos viendo, temporales, humanos, económicos, presupuestarios, todos los recursos que encuentren. No inventen recursos. Porque dentro de los recursos no lo inventen. Había una identificación de recursos que eran los naturales. No todas las organizaciones que puedan elegir van a tener recursos naturales. ¿Sí? Vayan a los que la organización es actualmente. En ese sentido, váyanse a la realidad. Bien, el último, que es un poco el corazón del trabajo, es elegir uno de los procesos administrativos abordados en clase, todos los que vimos, haga la aplicación o propuesta de mejora en la organización elegida, y acá lo que pusimos entre paréntesis para que se entienda que debe ser factible. De vuelta, dentro de los recursos que mencionaron que existen, de cuenta esa área, esa dependencia, esa facultad, y la propuesta de mejora. ¿Bien? En una organización muy pequeña y estoy proponiendo un helipuerto para que lleguen en helicóptero más rápido, no es potable. ¿Por qué? Porque no hay recursos económicos para realizarlo, no hay nadie que maneje helicóptero. O sea, lo estoy exagerando, pero para que hagan ese ejercicio, decir, bueno, cuentan con estos recursos, bueno, se propone esta o mejora o implementación y contamos con los recursos para realizarlos. Bueno, van a tener que contar cómo, si es con un proceso de coordinación, si hace una planificación nueva, ahí es donde entra en juego qué proceso eligen y cómo actúan. Un solo proceso de todos los vistos Sí. tienen que elegir. No todos. No todos, Eligen solo uno van a hacer foco en uno. y lo aplican. Lo aplican explicando qué hace esa organización en relación a ese proceso, o dicen, bueno, la organización hace esto, nosotros como grupo proponemos esta mejora en este proceso de esta manera. ¿Sí? Esa mejora que proponen, obviamente tiene que ser factible y se tiene que adaptar a la época en la que vivimos, el contexto presupuestario, el contexto económico, etc. Vamos a evaluar esa, la racionalidad que han tenido dentro de lo que han elegido y cómo lo adaptarían, ¿no? El cómo y el qué. Lo que sí, habíamos dicho que si bien la entrega se extendía hasta el 29 de noviembre, Sí, 28 de noviembre, antes del 22 de octubre, traten de entregarnos los integrantes de cada uno de los grupos con el nombre de la organización que eligieron. Solo eso. ¿Sí? Más que nada para nosotros ya tener un mapeo de cuántos grupos va a haber, cómo están distribuidos y cuáles son las organizaciones elegidas. ¿Sí? Eso sí, para el miércoles que viene hasta las 5 de la tarde. Después tienen hasta el 28 para entregar el trabajo. Si alguien lo entrega antes, van a tener una devolución de parte nuestra y la posibilidad de
volverlo a entregar sí, con una mejora además. Ya el que entrega en noviembre va a tener una nota, obviamente, va a ser corregido, va a tener una nota, pero ya no va a haber una segunda opción o una instancia de mejora o de feedback. Ahí se van a entregar una nota. La nota se terminó ahí. ¿Dudas con el trabajo? No hay, me habían preguntado, ¿hay límite de páginas? No hay límite. No hay límite. No, tiene que ser un trabajo, obviamente que no sea un trabajo pobre de 3-4 carillas, pero tampoco queremos un trabajo de 50 carillas. ¿Sí? Entre las 8 y 20 carillas puede ir el trabajo. ¿Sí? Fíjense que ya una carilla va a ser un organigrama. Tiene una carilla menos. Otra carilla va a ser el nombre de la organización y el integrante del grupo. Ya otra carilla menos. ¿Sí? No, la recomendación es esa. No traten de tener una organización muy grande, muy amplia, porque va a aumentar mucho trabajo en la parte de explicación y después cuando tienen la aplicabilidad del proceso va a ser a muchos lugares. Que sea amplia y eligen un proceso inteligentemente para que sea concreto, termine un trabajo concreto, posible, factible y que no sea muy amplio y que se le vaya. No nos pusimos por ahí meticulosos en cuestiones de cita, fuentes y estilo de presentación, porque no sabemos cómo le van a exigir el trabajo final. Si ya tienen esas pautas de cómo es el tema de las citas, el tema de la fuente, qué tipo de formato utilizar, vayan utilizando ese formato, primero para nosotros que es mucho más práctico para la corrección y la lectura, porque van a ser todos iguales, y también a ustedes para ir practicando todo el tema de cuestiones técnicas y de formalidades para presentar el trabajo. ¿Sí? No sé si ya lo tienen, nosotros no lo tenemos, por eso no lo pusimos. Bien, si lo tienen, respeten esas formalidades a la hora de la entrega. No es muy grande. Bien, si no hay preguntas, sí. Perdón, no te escucho. Nombre, apellido, DNI de cada uno de los integrantes y el nombre de la organización. Lo suben a aulas web. Hay un espacio para subir. Solo un archivo por grupo. Un PDF que diga. ¿Sí? Un PDF que tenga. Somos el grupo que elegimos, no sé, por ejemplo, la Dirección de Servicios Sociales y somos estos integrantes. Nombre, apellido y DNI. Listo, nada más. No en la parte de entrega del trabajo final. No. Se va a llamar entrega del trabajo final, pero después vamos a abrir otra tarea. Te va a hacer nombre de equipos. Equipos. Claro. Fíjense acá, dice espacio de entrega del tiempo final. Lo suben ahí. Después, una vez que suban todos ahí, eso lo borramos. Vamos a publicar cuántos equipos hay y qué tipo de organizaciones se eligieron. Y abrimos un nuevo espacio para que carguen el trabajo ahí. También lo hacemos por una cuestión, no suele ocurrir, estadísticamente es improbable, pero capaz que son 12 grupos y 9 eligieron la Dirección de Servicios Sociales. Y ahí vamos a tener que decirle, bueno, sí. Y pongan, uno se la quedará, el resto cambia. Pongan un mail de contacto para que podamos hacer las devoluciones de manera más práctica. ¿Sí? Pero por ahí le respondemos por aulas web y no sé si les llegan notificaciones al teléfono, cada cuánto lo abren y demás. Por ahí más práctico que pongan un mail y le mandamos las observaciones por ahí. ¿Sí? Si no hay preguntas, damos por finalizado el módulo. Hay preguntas. Sí. Puede ser, no sé, la dirección de compras de la facultad tal. Puede ser así. Sí. Bien, bueno, gracias a todos por el respeto, por la paciencia y
deseamos que le haya sido útil